Palabras de Vida, un programa traído a ti por y de Capacitación. Bueno, le damos un gran saludo, una bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Arely Jiménez en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Pero antes de iniciar, quisiera agradecerle a Arely por el tiempo que ha estado con nosotros. Pues este es digamos, el último segmento de este año, de sembrar, bueno, del día de hoy. Y bueno, lo más importante es agradecer a todas aquellas personas que han estado con nosotros, en este caso, Arelis, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación, gracias por donar ese tiempo, esa enseñanza, esa revelación que el Padre te ha dado, por haberla puesto al frente de cada uno de nosotros. Así es que de verdad, y esperando pues que el 2022 estés nuevamente con nosotros y que puedas impartir de lo que el Padre te ha dado. Gracias, Arelis, nuevamente. Ay, muchas gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad en realidad y porque nos da ese privilegio de poder compartir también de lo mucho que Él nos ha dado y porque podemos encontrar también pues esa alegría de poder no quedarnos simplemente con lo que Él nos enseña, con lo que Él nos va haciendo madurar y crecer, sino que es para que lo podamos compartir con otros y juntos podamos seguir creciendo, madurando y conociendo quién es ese único y verdadero Dios. Y pues no, gracias a ustedes también por esa confianza y pues sí, si Dios nos lo permite, que podamos seguir continuando todo el tiempo que Él así nos lo permita. Entonces, bueno, muchísimas gracias y vamos a empezar con la palabra que el día de hoy, pues Dios también tiene para nosotros y que con ese gran amor, con esa gran paciencia y misericordia siempre pues tiene algo para nosotros, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para que podamos seguir teniendo un mejor y mayor entendimiento de quién es Él y por qué nosotros estamos en este tiempo en la tierra y pues sí, cuál es ese sentido y propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces voy a empezar leyendo Mateo 13 en este tiempo que me ha permitido Dios estar aquí, pues hemos podido ver algunos capítulos de Mateo desde el capítulo 5 y hoy hasta el 13 y hemos podido meditar, reflexionar, estudiar un poquito más de esta parte en la que Jesucristo se dedicó a compartir con sus seguidores, a compartir con las personas que le rodeaban, enseñarles y, y pues como esa enseñanza era totalmente trascendente, que iba mucho más allá de conceptos, iba mucho más allá de una cuestión intelectual, sino que era pues una cuestión de vida y llevaba a transformar pues justamente eso, vidas enteras. Y entonces como eso hasta el día de hoy nos afecta a cada uno de nosotros. Voy a empezar a leer Mateo 13, dice, si tiene título, si usted tiene una Biblia y tiene un título ahí, pues dice la parábola del sembrador. Y a partir de este capítulo, de este momento dentro del libro de Mateo, pues empieza a enseñar Jesucristo a través de parábolas. Y entonces ahorita vamos a ver un poquito qué es este concepto, a qué se refiere esta palabra de parábola, que no siempre la usamos mucho en nuestro diario vivir, pero bueno, quizás en matemáticas a veces, pero también no es algo que usemos diariamente, pero cómo Jesucristo usó estas parábolas para ir también a una enseñanza con una profundidad un poco mayor a, a lo que pues la gente en ese tiempo también estaba acostumbrada a escuchar tal vez. Entonces dice Mateo 13, más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla.
Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos, sus seguidores, vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes. Hablándole a sus discípulos, a sus seguidores, les dijo, porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, ni anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, esta es la primera parábola que Jesús enseñó a sus seguidores, a sus discípulos. Y si nosotros vamos leyendo a lo largo del libro de Mateo y también de los otros evangelios, principalmente Marcos y Lucas, podemos ver a qué se referían o un patrón dentro de las parábolas de qué eran y cómo las utilizaba Jesucristo, ese maestro de vida que tenemos cada uno de nosotros, y podemos ver que eran ilustraciones con verdades eternas y profundas que Jesucristo utilizaba. Estas retrataban el reino de Jesucristo, su gobierno y el papel que nosotros también tenemos en este. Al leerlas podemos ver que son historias cortas con las que se podían relacionar de acuerdo a su época y contexto. Para aquellos que tenían tiempo para reflexionar en ellas, podían reconocer que en realidad estaba diciendo Jesucristo algo realmente profundo, pero de una manera oculta. Las parábolas proponían una nueva perspectiva de lo que los judíos creían conocer. Este estilo de comunicar o enseñar verdades eternas llevaba a los escuchas, a sus seguidores, a las personas que los rodeaban a hacerse más preguntas al respecto, a meditar en una perspectiva diferente de su realidad. El fin era poder tener un mayor entendimiento de quién era Jesucristo, un mayor conocimiento y más profundo de lo que hasta ese momento habían escuchado, sabido o creían saber de Jesucristo. Poder conocer, entender en qué consistía su reino y nuevamente también poder conocer nuestra parte hoy en día también nosotros, en nuestro rol dentro de ese reino también que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Muy importante. Entonces esa era la razón o el propósito de lo que podemos ver que Jesucristo usaba estas parábolas, estas ilustraciones. Y cada que nosotros podemos ver una de estas historias o ilustraciones, vemos que están relacionadas al contexto de lo que en ese tiempo era cotidiano, como en este caso la agricultura, que como podemos leer, pues está hablando de un sembrador
y de cómo sucede este proceso del crecimiento de una semilla, de la cosecha. Y pues eso era un tema muy cercano a lo que en ese tiempo la gente conocía. Era algo con lo que se podían identificar y relacionar. Entonces, usando esa ilustración que sabía Jesucristo, que estaba de acuerdo a su realidad o su contexto, entonces él usaba esa misma ilustración, pero para llevarlos a una verdad eterna, para llevarlos a ver esa realidad más profunda de lo que simplemente podían a simple vista percibir, pues dentro de esa costumbre que era pues el poder sembrar, el poder cosechar. Y entonces al darles un ejemplo de este tipo cercano a su contexto, hacía que ellos, los que verdaderamente querían conocer a Jesucristo, pudieran mantenerse con esa ilustración y poder meditar, reflexionar en a qué se refería y cómo pues esa ilustración retrataba una verdad eterna, una verdad del reino de Jesucristo y cuál era su significado de esa verdad. Entonces, para los que verdaderamente tenían ese corazón de buscar quién era el Hijo de Dios, de conocerle, de acercarse a Dios, entonces ellos podían tener pues esta ilustración para poder pues en su mente irla meditando y pues aún hacerle como sus discípulos hicieron con Jesucristo las preguntas necesarias para poder indagar a qué se refería y de qué estaba hablando. Pero para las personas que realmente pues no tenían ese interés genuino, ese, esa hambre, esa búsqueda real por saber quién era Jesucristo, sino que simplemente estaban interesados en una religión, en pasos sencillos a seguir, pues realmente este tipo de ilustraciones hasta podrían parecer un poco pues fuera de lugar o simplemente sin ningún significado mayor. Entonces, por eso también hace mucho énfasis en esta parte de el que tenga oídos para oír, eh, los que tenían ojos pero realmente no veía, y estaba hablando pues igualmente de estas personas religiosas en el tiempo de Jesús, pero aún en este tiempo lo podemos ver, una persona religiosa que simplemente quizás está buscando justificarse a sí mismo, pero solamente con una motivación de poder tener una conciencia tranquila o de cumplir con un requisito más, pero no con esa búsqueda sincera de encontrar a Dios y de buscarle a Él y de conocer verdaderamente quién es Jesucristo y cómo a través de Él podemos, solamente a través de Él podemos ser salvos. Entonces, nosotros tenemos en este mismo capítulo la explicación que Jesucristo mismo dio acerca de esta parábola. Entonces, pues nos dejó esta parte muy, muy clara y explícita para poder entender y tener este patrón también para poder eh, entender cada una de las parábolas que él enseñó. Entonces dice el versículo 18: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha
30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. programa. Y entonces esta misma parábola la podemos ver en cada uno de los, Búscanos en o en Juan y en Marcos, en esos evangelios también la podemos encontrar y podemos ver en unos detalles diferentes, pero al final es la misma ilustración. Y en Mateo es en el lugar en la que la encontramos también más detallada. muy importante. Pero en el relato de Lucas encontramos que también pues da el detalle extra que aquí no está en Mateo, pero dice que la semilla es la palabra. Opinión es Eh, y entonces podemos ver cómo está hablando de cómo en todos estos terrenos fue sembrada esa misma semilla, pero no en cada uno de ellos dio ese mismo resultado o ese mismo fruto. Entonces, pues una de las cosas que en este día, pues yo también estaba reflexionando y podía ver al respecto de esta ilustración es como cada uno de nosotros, eh, tanto los que tenemos la oportunidad de compartir como los que tenemos la oportunidad también de escuchar aún a través de este programa o en nuestro diario vivir tenemos esa oportunidad de escuchar la palabra, de tener acceso a pues muchas maneras de, de escuchar la palabra de Dios y de leerla y de buscarlo a Él, pero como no siempre pues podemos ver en nuestras vidas que no tiene siempre ese mismo efecto. ¿Y qué es lo que sucede? Y pues hacernos a cada uno de nosotros esa invitación de toda esa palabra que hemos podido recibir en este año, que ya estamos por concluir, como decíamos al principio, de toda esa palabra que tanto nuestra vida está dando ese fruto, que tanto nosotros estamos siendo como esa buena tierra que da ese fruto a su tiempo y que además es un fruto abundante, que es un fruto bueno, que es un fruto Facebook. que permanece, que no se marchita, que no se echa a perder, ¿no? Y eso es un poquito también de lo que vamos a seguir leyendo en la misma palabra de Dios y pues que cada uno de nosotros pueda tener ese momento de reflexionar y también de permitir que Dios a través de su palabra siga haciendo esa transformación en cada uno de nosotros y que no se quede como esta semilla que leemos que se quedó pues simplemente junto al camino y o que se quedó por causa de no tener raíces, pues tampoco ya no pudo seguir en ese crecimiento, dar ese fruto por causa de estos espinos o de estas preocupaciones, de esta, em, pues sí, de aún como lo pone con las riquezas, de las distracciones de este mundo quizás, entonces también esa palabra no está pudiendo dar ese fruto, pero que cada uno de nosotros pueda hacer ese autoexamen y pues no perdernos de esa bendición de que cada una de las palabras que hemos podido escuchar en este año, en cuanto a la palabra de Dios, pueda tener ese fruto, ¿no? Entonces dice Lucas 8:12, donde también encontramos esta parábola, dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído Tu opinión esta semilla que leemos que cayó al lado del camino, son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Entonces es cuando podemos ver que hemos recibido esta palabra, pero permitimos que sea robada a través de pues cualquier circunstancia que podamos enfrentar en nuestro diario vivir y que nos lleva a no creer y entonces que no alcanzamos o no permanecemos en esa salvación que Jesucristo ya ganó para nosotros, ¿no? Y luego en Jeremías 17:8 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente
y no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en el año de sequía, no se angustiará ni cesará o parará de dar fruto. Y entonces, esta semilla que cayó en piedras, en pedregales, podemos ver que dice que no creció porque no tenía una raíz, pero aquí en Jeremías 17 vemos cómo es este árbol, esta semilla que sí extiende raíces y que no se ve afectado por el clima, no se ve afectado por las cuestiones de sequías y permanece dando fruto, pero ¿cómo es ese árbol? Es un árbol o representa al hombre, dice Jeremías 17:8, al hombre que confía en el Señor. Y entonces también cuando nosotros regresamos a ver cuando Jesús o aún Dios mismo habla en la palabra sobre cómo nosotros somos como esos árboles que, que pueden dar un muy buen fruto y que no se seca, es porque es un árbol o es una persona que confía en el Señor, pero confía en el Señor porque conoce su palabra, porque medita en ella, porque está continuamente eh, buscando ese alimento a su espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser esa semilla que puede tener raíces que hacen que la planta, que el árbol pueda crecer? Pues es simplemente necesitamos confiar en Dios, necesitamos conocer su palabra, necesitamos buscarle con todo nuestro corazón y de esa manera entonces podemos tener raíces profundas, tener raíces, como dice aquí en el versículo 21 de Mateo 13, raíces profundas que duren y que aunque haya problemas o sean perseguidos, seamos perseguidos por creer en la palabra, de todos modos no caemos o de todos modos esa planta no se seca porque tiene una raíz profunda que está arraigada en quien es Jesucristo. Entonces, aunque vengan estos problemas, aunque venga esta persecución o quizás esta burla de por qué creemos en Dios o por qué seguimos los pasos de Jesucristo, por qué hemos decidido permanecer en buscarle a Él antes que buscar las riquezas o antes que buscar cualquier otra cosa. eh, Podemos permanecer porque tenemos una raíz bien firme y bien fundamentada en quién es Jesucristo y lo demás no puede ahogar esa semilla, no puede pues matar esa semilla que es la palabra de Dios, ¿no? Sino que podemos estar firmes en él. Y también podemos ver cómo en Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto lo podemos relacionar también con esta semilla que cayó entre los espinos, que igual son personas que también, como cada uno de nosotros, oyen la palabra de Dios, pero pronto el mensaje pues queda ese mensaje queda en un segundo plano o lo empiezan a olvidar o simplemente no es una prioridad. ¿Por qué? Porque lo que toma una prioridad son las preocupaciones de este mundo, de esta vida y el atractivo de las riquezas. Entonces también dice en Lucas, esa tierra se vuelve estéril y no puede dar tampoco fruto porque su prioridad pues está en otro lugar. Entonces lo que nos dice la invitación de Romanos 12 aquí es que cada uno de nosotros en este pedacito de año que queda o en este próximo año también podamos comenzar con este sentimiento o con esta perspectiva de seguir siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Empieza este versículo diciendo no se conforme. Y esta palabra de conformar tiene que ver con tomar una forma. Entonces, nos está haciendo esa invitación de no tomen la forma de este mundo, que es pues lo opuesto a lo que pasa con esta semilla que cae en los espinos.
porque cuando lo explica Jesucristo habla de cómo pues son personas que empiezan a tomar más esa forma de Palabras de vida. pues la cultura de la sociedad actual, de las preocupaciones actuales y entonces empiezan más a tener pues esa forma de acuerdo a lo que el mundo establece, a lo que la sociedad actual establece y no a lo que a esa forma que Dios ha establecido, ha puesto para cada uno de nosotros como sus hijos. Tu Y opinión. también pues se dejan eh, dirigir por algo que es pues crucial, podríamos decir, en este tiempo, en este mundo, que es el dinero, ¿no? Que definitivamente es un medio que Dios usa, pero Es em, no es el fin principal, no es el fin y no es la prioridad porque es algo que Dios añade cuando nosotros podemos vivir conforme a su voluntad. Él añade es lo que Él sabe que necesitamos, pero pues esa es la invitación a que nosotros no tomemos esa forma de acuerdo a la sociedad o esa forma de acuerdo al mundo, sino que podamos seguirnos transformando por la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento a través igualmente de la palabra y que comprobemos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No la voluntad de nosotros mismos que creemos que es buena, que es necesaria o que es noble o la voluntad de lo que dicta hoy en día igualmente la cultura de la sociedad, sino cuál es esa voluntad de Dios que va em, mucho más allá en un plano eterno, que va mucho más allá que la perspectiva de un ser humano, sino que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta a pesar de la circunstancia que podamos estar viviendo aún, sabemos que todas esas cosas, dice también la palabra, que ayudan a bien para nosotros que amamos a Dios, porque todas esas situaciones aún adversas, Dios las usa para que podamos seguir conociéndole, creciendo en Él y pues llevarnos a esa vida plena en Él y a esa vida eterna que tiene para cada uno de nosotros. Entonces también dice Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes no se conformen otra vez, no tomen esa forma de los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó, que es Jesucristo, Él es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, del tiempo que estemos aquí en la tierra, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Y esta palabra de vano, si también la estudiamos un poquito, pues habla de algo que es como el humo, algo que es tan pasajero como tan etéreo como un gas, como un humo, que ni siquiera es algo a lo que podamos aferrarnos, algo que podamos sostener ni siquiera por unos segundos, porque tu opinión. pues rápidamente se desvanece. Entonces dice que nosotros ya fuimos rescatados de esa manera vana, de esa manera que no es eterna, sino que se corrompe rápidamente, que desaparece rápidamente, que es fugaz, la cual recibimos de nuestros padres. Traído a ti por justicia. Y hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, no fuimos rescatados por un precio de valor en dinero, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, está hablando igual, que no seamos esa semilla que empieza a ser ahogada por esos espinos, por esas preocupaciones, por esa perspectiva del mundo, sino que podamos dejar esa conformidad en las cosas vanas que al final se van a desaparecer, van a desvanecer rápidamente, Opinión es sino que podamos apartarnos de vida. y a eso se refiere también en cuanto a santidad, que podamos ser estas personas, estos hombres, estas mujeres que reconocemos que hemos sido apartados para vivir para Dios de una manera diferente y de una manera en la que le podemos honrar a Él
y en la que podemos alcanzar ese propósito eterno que tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, pues llegamos también a la buena tierra, que esa es la que esperamos y yo misma espero en mi propia vida poder estar siendo y que esa semilla en este año que Dios ha sembrado en mi propia vida y en la suya, pues también pueda estar dando este fruto, que podamos retener esa palabra o que hemos escuchado, que es lo que, como Jesucristo lo explicaba, si somos esa buena tierra es porque retenemos esa palabra, porque la meditamos, la aplicamos y la buscamos diariamente y entonces nos puede llevar a dar ese fruto. Y dice en Juan 15:5, yo soy la vid, hablando Jesucristo también, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces otra vez es ese recordatorio, esa invitación de Jesucristo de decir, de hacernos ver la necesidad que tenemos de Él. Si nosotros no permanecemos en Él, entonces no importa cuánta palabra, cuántos, no sé, predicaciones o cuántas veces podamos aún leer la palabra de Dios, si no permanecemos en Él buscándole diariamente y obedeciendo y viviendo de acuerdo a su palabra, entonces no podemos llevar ese fruto y al final pues esa semilla es desperdiciada porque no va a alcanzar ese propósito que es que al final pueda dar fruto. Y ese es pues el propósito que nosotros también tenemos y podemos encontrar también en la propia palabra que ese fruto es para que podamos vivir honrando a Dios, dando a Él la gloria que Él merece, el lugar que Él merece como único Señor y Dios y pues que pueda ser esa la diferencia en nosotros, porque dice Hebreos 4:2 y con eso concluimos, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Está hablando igual de esta misma semilla, ha sido sembrada en muchas y diversas tierras, pero la palabra que ellos oyeron, dice, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Y está hablando también de el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto y cómo pues muchos de ellos, la mayoría o todos los que sacó de esa tierra, pues murieron y fue la siguiente generación la que pudo entrar en esa tierra que Dios les prometió. Y les dice, ¿por qué? Porque aunque habían escuchado esa palabra, aunque vieron muchísimos milagros, aunque habían pues conocido a Dios de cierta manera, no, eso no les aprovechó, no les ayudó, no les sirvió porque no fue acompañada de fe en los que le oyeron. Entonces es otra vez que esta palabra tiene que ir acompañada de verdaderamente creerla, de verdaderamente reconocer quién es Dios, quién es Jesucristo. Y si la creemos y reconocemos quién es Jesucristo, entonces nos lleva también a vivir esa palabra. Y solamente si vivimos esa palabra, entonces es que podemos también llevar ese fruto. Y como dice en el versículo 15, retenerla para que retener esa palabra para que entonces podamos dar ese buen fruto que los demás pueden disfrutar, que primeramente también pues es para que el Padre obtenga, que Dios mismo obtenga ese fruto en nuestras vidas de lo que Él, de lo mucho que Él nos ha dado. Entonces, pues ese es mi deseo para ustedes en este año también, que ustedes, cada uno de nosotros podamos ser esa buena tierra en la que la semilla ya ha sido sembrada definitivamente a través de este programa y de las vidas que Dios ha puesto alrededor suyo. Estoy segura que la palabra de Dios ha sido sembrada y aún a través de su vida la palabra ha podido ser sembrada en otros corazones, en otras personas, pero que cada uno de nosotros pueda tomar ese reto de permanecer en Jesucristo, de permanecer, de confiar en Él, de vivir de acuerdo a su palabra y entonces poder dar ese buen fruto y pues que en este cierre de año puedan seguir disfrutando de esa vida plena que Dios nos ha dado y que ha ganado para nosotros a través de Jesucristo y que
pueda ser un tiempo en el que en familia, con las personas que nos rodean, podamos reconocer quién es Jesucristo y eso lleve a que nuestra vida siga siendo transformada y que pueda ser un año en el que esa transformación, ese crecimiento, esa madurez pueda ser evidente y que muchas personas a través de nuestras vidas, de su vida, pueda conocer quién es Dios y cuál es el propósito por el cual Él nos ha concedido este tiempo aquí en la tierra. Entonces les mando un saludo y les invito a que pues también en este cierre de año puedan seguir sintonizando este programa y, y que tengan un provechoso tiempo de descanso. Un saludo.